En el 73 yo tenía como 4 años y te juro que ya no entendía este mundo de mierda. Te lo juro, es así. Mi hermana trataba de bajarme a la realidad, de hacerme reír. Me contaba historias, cosas buenas, de chicos, qué sé yo. Y tenía un año más que yo solamente. Pero yo, nada. Estaba enroscado nomás. Ya ahí, de chiquito, masticaba bronca, como hice siempre, en silencio, como un imbécil. ¿Viste como el pueblo ahora, que votó a este otro viborita y después con la que se vino? Y estamos sufriendo, está más callado y triste que canario de departamento. Como que tiene vergüenza, digo yo, ¿no? De bobo, de haberse dejado enjaular otra vez así, por su propia voluntad, entrando a esa trampa tan cantada. ¿Se entiende? Si este tipo era otra vez más de lo mismo, la cosa no podía ser distinto. ¿O me vas a decir que no? Yo siempre digo, el problema esencial acá es la educación. Si la gente no tiene buena educación, va a ser ignorante siempre. ¿Me entendés? No puede darse cuenta de estas cosas. Y eso es lo que no quieren ellos. Y claramente es lo que lograron hasta ahora. A mí, el que me gusta es el cordobazo. Me encanta leer de esa historia, Tosco y toda la movida obrera de esa época de efervescencia en todas las fábricas, como dicen los documentales. Magnífica. En ese momento sí tenían huevos, no como ahora, que la CGT da lástima mirarla. Y mirá que del otro lado estaba la dictadura hace años, ¿eh? Y no era joda, ¿eh? No, como la democracia berreta de ahora, que es una maqueta pedorra y represiva. Sí, pero democracia al fin. Lo que me gusta de Tosco es que el tipo era íntegro, inquebrantable. Al tipo le metían palos, lo metían preso, y vos escuchás en YouTube su discurso y te pones a llorar. O en el disco de Jauría, que habla Tosco, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. Se me eriza la piel, te juro. Un laburante que le puso el hombro a toda la clase trabajadora. Dejó todo, literalmente. Se enfermó en la clandestinidad y ya después no tenía cura. No tenía vuelta atrás. Pero igual, hasta el final, en ningún momento dejó de luchar. Y yo, lo que pienso, es por qué se movía toda esa gente. Y la respuesta es otra vez, la educación. Tenían acción porque habían tenido educación, así de simple. Del 46 al 55 se duplicó la población en las escuelas, que en su mayoría eran del Estado. Más allá de que por esa vía bajaba la propaganda del generalísimo, los chicos estaban bien en las escuelas, eso hay que reconocerlo. Y después del 56, que los milicos le abrieron la puerta a las universidades privadas y de la iglesia, y que Frondizi se las habilitó, aunque muchos rezongaron. Eso al final también le dio aire a la universidad pública, digo. Porque, quieras que no, los oligarcas terminaron dejando lugar para la gente de abajo. Y si a eso le agregás al Che del 59, a Freire de los 60 y al Mayo francés, listo, llegás al cordobazo. Lo que me pregunto siempre es qué hubiera pasado si Tosco agarraba viaje como candidato a presidente. En el 73, digo. ¿Qué pasaba si una vez en la historia había un tipo que velara por los intereses de los trabajadores? ¿Y qué digo un tipo? Estoy hablando de Tosco. ¿Te imaginás? Tosco presidente. Si hubiera aceptado que le sobraba paño, si hubiera podido romper el caballo de Troya de Perón, espiar por el cascarón de esa bolsa de gato en que se había convertido el peronismo. Porque, dejémonos de joder, ¿qué quería decir entonces y todavía ser peronista? En junio del 73 fue lo de Seiza, en plena primavera camporista. Estalló el verano, como dice Crónica, lucha y vuelve, decían las paredes, de una vereda y de la otra, mientras se miraban de reojo, y una vez repatriado el generalísimo, ahora de traje, todavía hablaba de lo que lo principal era la paz de los argentinos, y de que no toleraría las perversas intenciones de los factores ocultos, o sea,
el enemigo a quien había que neutralizar por pretender deformar. Escuchá, deformar, dijo, desde abajo o desde arriba. Y que eso lo sabían bien los viejos peronistas, como él. Ambiguo el tipo. Pero cuando ya presidente salió al balcón, ni siquiera un año después, el 1 de mayo del 74 creo que fue, ya no dijo lo mismo. Y todavía hay gente que no lo entiende. Piensa que el mismo Perón que estaba ahí arriba con Evita y Cámpora en el 51 es el mismo Perón que estaba con Isabel y López Rega en el 74. El balcón puede ser el mismo, pero el entorno y las intenciones, no, compañero. Y perdoname que me ponga así, pero cuando algo me da bronca, me da bronca. Soy mecha corta para eso, ¿me entendés? Y ya me callé demasiado toda mi vida. Y también te lo digo así, de frente manteca, como quien dice. Porque yo hoy veo a todo el mundo perder el tiempo con el celular o creyéndole a los títulos del noticiero y de los diarios. Y le gritaría, ¡reaccionen! La vida está en otro lado, loco, loca. ¿No ves todo lo que está pasando ahí afuera, en tu calle? Y me digo a mí, primero que nada, porque yo era así. Hay cosas que tendríamos que tener bien claras, todos a esta altura del mundo, clarísimas, y deberíamos estar haciendo algo al respecto, no dando vueltas con lo mismo una y otra vez. Eso es lo que me da bronca, pero no hay caso, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Sabés qué otra cosa pienso siempre que hubiera sido así? No sé por qué, siempre me vuelve a la mente. Pienso en el Che, en Chile, hago las cuentas de cuando Allende empezó su mandato, o antes, fantaseo, cuando empezó la campaña por el año 70 y cuando al Che lo mataron en Bolivia en el 67. Son unos pocos años, 3 o 4 nomás. Y pienso, locuras mías, ¿y si en lugar del forro de Pinochet hubiera estado Ernesto defendiendo a Allende? ¿Qué digo Allende? A todos los chilenos. ¿Te imaginás? Vos ya pensás que soy medio zurdo, ¿no? Pero no sé qué soy. Si es que soy algo. En realidad mi viejo sí era. Estaba metido, comprometido en realidad, con los pensamientos de izquierda, con la lucha. Se lo llevaron. Sí, se lo llevaron cuando yo tenía 8 años. Así me lo acuerdo. Pero hasta por ahí. Mi hermana fue la que me contó después de sus cosas. Ella le estaba pegada como una garrapata. A todos lados lo seguía. Yo no. Me perdí de eso. En esa época yo no quería saber nada con nada. Como casi siempre, ja. Después de grande, porque ni la escuela terminé. Empecé a prestar más atención a estas cosas, a ver documentales como los que haces vos, a leer libros, a saber por dónde venía la mano con todo, incluso a revisar y poder entender mi propia historia. Te voy a contar una cosa. Ahora que te digo esto me acuerdo la anécdota. En el 73 yo vivía con mi familia en El Dorado, que es en la provincia de Misiones. Como te digo, yo tendría 4 años. Mi viejo era maestro de escuela y bien zurdo, como te decía. Por eso me acuerdo más de la cosa. Pasó cuando vio en la tele el bombardeo a La Moneda. Se puso blanco. Un papel era. Fueron días difíciles, de seguir día a día lo que pasaba en Santiago. En realidad, siempre estaba en contacto con la realidad de Chile, con las trabas que le estaban poniendo Allende, con el desabastecimiento inducido, las noticias falsas, que existieron siempre, viste que no es cosa de ahora. La tradicional embestida del poder económico contra los intereses de los pueblos. Pero un golpe de esa envergadura, yo creo que no se lo vio venir. Quizás pensó que no serían capaces de tanto, por lo menos que las fuerzas de la Unidad Popular podrían evitarlo, no sé, pero no fue así. Y se quedó duro con la noticia. Yo creo que hasta se enfermó. De tanto que le preguntaron si le pasaba algo. Parecía haber sido solo él el que había escuchado las noticias. No recuerdo a otra persona preocupada por lo que había pasado. ¿Acaso son normales los golpes de Estado? Incluso yo sentía, me acuerdo que sentía, pobre, lo que le pasó a mi papá. Le bombardearon Chile. ¿Viste que dicen?
pueblo chico, infierno grande. Bueno, este no era el caso. Yo qué sé, la gente termina aceptando, supongo, las razones que le dan y se contiene, ¿me entendés? Se conforma de alguna manera, etiqueta lo que pasa con lo que le dicen que pasa, más bien, y sigue adelante con sus cosas, con su vida, tratando de no cuestionarse demasiado. Y sobre todo, cuando las cosas están pasando tan lejos, incluso del otro lado de la cordillera, ¿no? Cuestión a la que voy. No pasaron ni 2 meses que la cosa se puso fea acá cerquista. Sí, acá también, porque el ambiente estaba enrarecido. Sí, Cámpora, Ezeiza y Perón que todavía no se sacaba la careta de los no extremos. Y los diarios que tiraban titulares gigantes sobre cosas graves, verdaderamente graves que estaban pasando. Pero todo eso parecía pasar allá lejos, lo mismo que si fuera Chile, pero en Buenos Aires, que para el caso del Dorado, para el caso de mi pueblo, era la misma cosa, hasta que pasó ahí, a 100 kilómetros nomás. Me acuerdo como si fuera hoy, la voz grave del locutor en la radio acercándose. La traía en la mano mi viejo, mientras iba subiendo el volumen. Yo estaba en el piso, jugando, calculo, y en la mesa estaban mi hermana y mi vieja. Él puso la radio, en el medio se sentaron los tres, hipnotizados la miraban, como en shock. Se había matado el gobernador de la provincia y el vice, con esposas y todos en un accidente aéreo. Y Razabal y Airiau se llamaban. No es que me acuerde de ahí, me acuerdo de muchos años después, que vi una nota en internet. El tipo era peronista, como no podía ser de otra manera en esa época, pero el vice era medio radical y la cosa funcionaba. Parece que estaban volcados a la izquierda, o por lo menos tenían un pensamiento social de la política, es decir, del peronismo del 51, no sé. Por lo que llegué a entender de la nota, eran campechanos y buenos tipos. Y supongo que esa era razón suficiente para que no los quieran. Los otros peronistas, digo, los nuevos peronistas, López Rega a la cabeza. Y el pueblo, la provincia entera estalló pidiendo justicia, vos dirás. ¿No? Rotundo silencio. Es el día de hoy que no saben lo que pasó. Y la cosa era esta. Y con esto te termino la historia. Que se te va a acabar la cinta o la memoria, o no sé. Al otro día, o a los días, porque entraron a machete en la selva, encontraron a una sobreviviente, la hija menor del gobernador. La chica se había salvado de milagro, aunque con quemaduras graves. Se había quedado toda la noche al lado de la avioneta estrellada. Una locura. La llevaron a El Dorado y después la trasladaron a Posada. Mi viejo seguía atento a toda esa historia, me acuerdo, que comentaba cada vez que decían algo en el diario o en la radio. Él estaba seguro que no había sido un accidente. Ya después de lo de Allende no se dejaba sorprender por nada. Y la chica venía bien, venía mejorando, decían, hasta que un día, 2 meses después, se murió. Así, sin explicación. Va, por las quemaduras, decían, nada más. Cuando leí una de las notas hace unos años, decía que jamás le habían realizado autopsia y que el cuerpo se había entregado con firmas falsas, que no se había peritado el avión ni siquiera, pero en ese momento, nada. Títulos, burocracia, dudas, ambiente enrarecido. Enrarecida mi bola, debía decir mi viejo, ¿me entendés? Se caía de maduro, pero de nuevo, en el barrio, en el pueblo chico, parecía como si tal cosa. Seguían hablando de su vida cotidiana, como si nada estuviera pasando, o como si lo que estaba pasando no les incumbiera en lo más mínimo. Y me acuerdo de esta conversación, que calculo debe ser de esa época, entre mis viejos. Él estaba saliendo y se quedó mirando para afuera, a donde yo estaba jugando. Ahí al lado de sus pies, mi mamá venía de atrás, lo alcanzó y se quedó mirando lo que miraba él, como tratando de adivinar en qué pensaba. Digo yo, ¿no? Hasta que ella le dijo, me preocupa, tan manso, tan callado. Él la miró. ¿Hablas del niño o del pueblo? Es como te digo, la gente está anestesiada.
y el mundo es una aplanadora, lleno de voluntarios para manejarla. Y yo me callé demasiado toda mi vida. Por eso te digo todo esto ahora, aunque me salga todo mezclado. Aunque no sea la verdad, qué sé yo, es lo que yo siento, ¿no? Lo que me quedó después de tanto descifrar falsos discursos, de esquivar tanta bajada de línea, de tanta perorata y humo. Es mi verdad, lo que yo sé, o la sensación que me quedó de todo lo que yo recuerdo más bien. Y por eso no me lo callo más. Ya estoy grande para eso y me pasaron muchas cosas en la vida.